Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Mi nombre es Alvis Campos. Tendré el gusto de fungir en esta ocasión como anfitrión de este webinar que lleva por título Metodología Integral de Productividad, MIP. Bienvenidos, muchísimas gracias por su interés. Entonces, comenzaré dando una pequeña presentación de nuestra compañía. Nosotros formamos parte del consorcio MIP Servicios Petroleros, en donde formamos un consorcio de empresas enfocadas al desarrollo de campos de petróleo y gas que facilita a los clientes la ejecución de actividades técnicas operativas en materia de consultoría especializada en gerencia de yacimientos, incorporando estudios de producción, facilidades de superficie y análisis económicos. Contamos con servicios de suministro de equipos de perforación y workover de fabricación americana, desde 450 HP hasta 3000 HP, de las marcas más reconocidas y certificadas por API. Y ofrecemos a nuestros clientes soluciones y servicios integrados destinados a la creación de valor para la industria del petróleo y gas. Entonces, como parte de nuestros servicios técnicos, tenemos la parte de adiestramiento y capacitación, la parte de gerenciamiento de yacimientos, producción y operaciones de taladro, entre otras. Hemos tenido operaciones en México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Este webinar fue coordinado por LPV Reservoir Services LLC con el apoyo del equipo de la SPE Western Venezuela Petroleum Section, a quienes les damos un agradecimiento. Igualmente, agradecemos el interés mostrado por la audiencia. En esta ocasión recibimos registros desde Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Perú, Rumania y Venezuela. La dinámica que vamos a llevar a cabo es la intervención de nuestro orador por unos 45 minutos aproximadamente, y vamos a tener entre 10 y 15 minutos de preguntas y respuestas. Por el chat pueden pedir la intervención vía micrófono y la misma se les facilitará en el momento oportuno. Al finalizar el webinar, les voy a compartir por el chat un formato para que hagan la valoración del mismo, y de la misma forma compartiré los enlaces de la compañía en la red social LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Entonces, voy a presentar al orador del día de hoy. El ingeniero Ortiz tiene 42 años de experiencia en ingeniería de producción de petróleo, desarrollo de campos, planificación estratégica de proyectos de desarrollo y producción. Durante 27 años trabajó en PDVSA Venezuela, donde fue responsable de liderar la optimización de producción en los 24 activos, unidades de explotación. Desde el 2007 hasta el 2011 trabajó en Trinidad y Tobago, Surinam, Colombia y México para Halliburton como consultor de optimización de producción y proyectos de desarrollo. En el 2011 lideró un equipo multidisciplinario de consultores responsables de planificar la implementación de optimización de producción en 12 pozos activos de Pemex en México. Desde el 2012 hasta el 2021, Ortiz trabajó en Kuwait Oil Company, North de Kuwait, como consultor en planificación y consultor técnico orientado a proyectos de desarrollo y producción de petróleos pesados. Ortiz fue miembro de un equipo responsable de la gerencia de los servicios técnicos que prestan empresas internacionales. Fue miembro del Centro de Excelencia de Petróleos Pesados en Kuwait Oil Company y Kuwait Petroleum Corporation. Adicionalmente, el ingeniero Ortiz tiene 44 publicaciones, incluyendo 17 SPE Papers, y es miembro de la SPE Lifetime Member. Entonces, sin más que agregar, ingeniero Ortiz, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para nosotros que comparta sus conocimientos y este tiempo con nosotros. Yo voy a dejar de compartir aquí pantalla y entonces la sala es completamente suya. Ok. Buenas tardes. Voy a hacer un pequeño momento aquí. Alvis, recuérdame un momentico para hacer la conexión con
Ok, va a buscar el botón Share Screen que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Share screen. Ahora no lo veo. Share screen, correcto. Ajá, ya, ahora. Gracias. Okay. Déjame poner la presentación. ¿Está la pantalla completa? Sí, ¿Presentación? todo está perfecto. Adelante. Bueno, muy buenas tardes o noches, dependiendo de donde estén ubicados a todos. Muchísimas gracias, Alvis, por la introducción. Vamos a dar inicio al webinar. El título de este webinar, Metodología Integral de Productividad, tiene su origen en una experiencia de varios años en la industria petrolera, más o menos desde finales de los 90. En Venezuela se dio inicio con lo que llamábamos empresas de productividad en PDVSA Producción, después de la integración de las filiales Lagoven, Maravén y Corpoven. Y esta fue una mejor práctica seleccionada pues, cuando se hizo esta integración. La duración del webinar, como mencionó Alvis, va a ser de aproximadamente 45 minutos de presentación y luego vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas de unos 15 minutos, más o menos para un total de 1 hora. Este webinar, solamente para complementar, te doy las gracias también a los colegas de la Society of Petroleum Engineers de la Webster Venezuela Petroleum Section, y un saludo a ellos para todos ellos también. El contenido de la presentación, vamos a ver, vamos a distribuirlo de acuerdo a este contenido que ven acá. Primero que todo vamos a entender el por qué es importante una metodología integral de productividad, una práctica como esta, en el ciclo de vida de un activo. Durante ese ciclo de vida es importante entonces gerenciar la productividad en cada uno de los activos y entender también la importancia de confiabilidad, del concepto de confiabilidad de esos activos. Luego vamos a ver la evolución de metodología integral de productividad como práctica. Vamos a ver el concepto de una solución integrada y la importancia de la medición, control, automatización e inteligencia artificial en la implementación de esas soluciones y del proceso que se implementa a través de proyectos. Vamos a ver entonces la importancia de los proyectos de optimización de producción y en particular la aplicación de la definición o front-end loading y su medición. Vamos a ver algunos ejemplos de empresas nacionales, empresas internacionales, algunas lecciones aprendidas y vamos a ir cerrando con el tema de las competencias, cómo implementar este tipo de metodologías en una empresa o en una organización, un radar de competencias, cómo se puede cuantificar y planificar los recursos, el personal, la fuerza laboral que se necesita, el rol de estos profesionales y unos comentarios de cierre. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante una metodología como esta, sobre todo en campos maduros o con petróleos pesados, extrapesados para el recobro mejorado? En primer lugar, el incremento de los índices de productividad de pozos y los altos niveles de eficiencia y efectividad de los procesos de superficie que se requieren para poder tener costos y tiempos de ciclo, sobre todo en campos maduros y petróleos pesados, asociado a una alta complejidad que tienen los procesos de optimización de producción, donde existen numerosos componentes con múltiples actividades intensivas en energía y otros recursos que se ejecutan de manera concurrente por varias disciplinas. Esa presencia de numerosos componentes interrelacionados generan potenciales modos de falla que tienen cadenas de causa-efecto que pueden tener varias causas raíces y que pueden requerir soluciones integradas con aplicación de confiabilidad para su identificación, definición y ejecución. Entonces, la metodología integral de productividad es una plataforma para las operaciones de producción confiables, con niveles adecuados de medición, control, automatización e inteligencia artificial para análisis y diagnóstico. Antes de continuar, es importante entender algunos conceptos, tener un marco de referencia, donde podamos tener un lenguaje donde entendamos ciertos conceptos como el de activo, por ejemplo. Cuando hablamos de activo, el concepto es muy sencillo. Un activo es cualquier recurso en una empresa que tiene valor, que tiene un ciclo de vida
Ahora bien, tradicionalmente cuando uno dice activos, la primera aproximación es financiera. Sin embargo, el concepto de activo va más allá. Hay activos que se pueden clasificar de diferentes maneras, como por ejemplo activos naturales, que son los hidrocarburos, las rocas donde van contenidos de esos hidrocarburos, activos físicos, que son los pozos e instalaciones de superficie, y están los activos intelectuales, que lo conforman el capital estructural, el capital humano y el capital relacional. Sobre ellos reposan entonces las tecnologías, procesos y competencias, y todo ello se aplica a los activos naturales y físicos para generar valor en el sistema de activos durante el ciclo de vida. Durante el ciclo de vida de un activo petrolero, y podría inclusive generalizarse a cualquier otro activo en otras industrias, existe en el caso particular de los activos petroleros un cambio de paradigma importante que ocurre durante el ciclo de vida. Aquí podemos ver un ciclo de vida típico de un activo que va desde la fase de exploración, evaluación del activo, appraisal, la fase de desarrollo, la fase de producción y la fase de declinación. Durante esa evolución hay un cambio fundamental que es el foco inicial hacia las inversiones de capital y al desarrollo del potencial del yacimiento, con lo que son las bases de la definición y diseño de los proyectos de desarrollo, a una focalización más en costos de operación y a productividad y a incrementos de productividad de los pozos. Y en ese caso, la base de esta focalización es la confiabilidad. La confiabilidad en este caso podemos entenderla como la ciencia de cómo van envejeciendo los activos. En qué momento esos activos requieren acciones de mantenimiento, acciones correctivas, acciones o inclusive cambios de tecnología que permitan mantener las funciones principales del activo para poder tener costos de operaciones aceptables. Durante ese proceso también ocurren cambios importantes en las disciplinas. Ahí vemos esas personas, esas figuritas que están allí. Es el tipo, la intensidad de la fuerza laboral que va cambiando con el tiempo. A su vez, las disciplinas de esa fuerza laboral también van cambiando con el tiempo. Entonces, en empresas muy grandes, obviamente, donde tienen activos en diferentes fases del ciclo de vida, pues entonces es fácil determinar o compartir esas disciplinas entre los diferentes activos. Y esa planificación permite entonces incorporar proyectos en la planificación del portafolio de negocios que van desde la fase de exploración, proyectos de exploración, a los proyectos de desarrollo, que son los que tradicionalmente vemos en una empresa petrolera con activos jóvenes. Luego, cuando vemos activos ya en etapa de madurez o con un elevado porcentaje de proyectos en recuperación mejorada, entonces vemos la necesidad de incorporar los proyectos de producción. Esos proyectos de mejoramiento de IOR que nosotros conocemos, necesitan entonces procesos bastante robustos de producción, bastante robustos de optimización de producción. Y esa optimización de producción, el concepto de productividad del cual estamos hablando, porque hay un concepto de productividad tradicional que está referido a la parte volumétrica. En el caso de esta presentación, el marco está relacionado con este concepto de productividad, que es valor, el valor entendido como los revenues y sobre el costo total. Esa fracción es la fracción que estamos buscando optimizar, donde los revenues en este caso están asociados con los volúmenes de producción, las tasas de producción, la calidad de esa producción y la cantidad que podemos recuperar de manera económica. En el denominador están los costos totales durante el ciclo de vida. Entonces tenemos las inversiones de capital, que están orientados entonces a tener pozos que tengan altos niveles de productividad con diseños eficientes e infraestructuras a tiempo y a la medida. Y en el caso de los costos operacionales, el uso de la energía, los cortos ciclos de tiempo de las operaciones, de las actividades,
mantenimiento orientado a confiabilidad y un mínimo impacto ambiental. Dentro de todo esto está la parte de seguridad igualmente. Ahora, ¿por qué es importante una metodología integrada? ¿Por qué tenemos que integrar diferentes actividades? Una manera de entenderlo es que el costo, la incertidumbre del costo y los riesgos asociados a la implementación de diferentes tecnologías en los activos que tienen complejidad. Por ejemplo, un activo que está en una fase primaria, el número de componentes es bajo y las interrelaciones entre esos componentes igualmente es baja. A medida que vamos pasando a procesos como por ejemplo recuperación secundaria, entonces el número de componentes aumenta y las interrelaciones entre esos componentes aumenta igualmente. Pero ya cuando estamos en recuperación terciaria o recuperación, lo que llamamos enhanced oil recovery, el número de componentes de los sistemas de producción aumenta significativamente y las interrelaciones entre esos componentes aumentan a su vez, teniendo entonces los mayores niveles de complejidad. Eso pasa sobre todo en procesos de recuperación asociados con crudos pesados. Ahora, el modelaje, la interpretación de esas interrelaciones es fundamental para poder entender e identificar, reducir la incertidumbre e identificar los riesgos. Lecciones aprendidas, por ejemplo, como las que se pueden generar de experiencias como el Mar del Norte, por ejemplo, donde a finales de los 90 muchos campos llegaron al final de su vida útil. Este es un ejemplo de 4 campos marginales en el mar del norte escocés. Y es una experiencia de una empresa que en aquel entonces, cuando empezamos a hacer estas aplicaciones, lo llamaban MAST, Mature Asset Teams, y fueron unos contratos de outsourcing que British Petroleum le dio a esta empresa para ver si era posible extender la vida útil. Estos campos ya tenían que ser abandonados por ley, y como resultado de aplicar una metodología como esta, esas son las primeras aplicaciones de este tipo de enfoque, lograron extender la vida útil de estos 4 campos. No solamente extender la vida útil, sino añadir unos 200 millones de flujo de caja y incrementar las reservas en un 300%. Y esos 4 campos British Petroleum los pudo vender de manera bastante, vamos a decir, exitosa a un nuevo operador. Otro campo, en este caso en el campo del Mar del Norte, del lado noruego, ese es el Ekofisk, muy conocido. Ese campo fue el primer descubrimiento, el mayor descubrimiento, el primero de petróleo en 1969 y comenzó operaciones en 1971. Y ustedes pueden ver que después de la aplicación del primer proyecto de recuperación secundaria, un piloto en 1981, que comenzó luego en 1987, se logró desarrollar otro ciclo de producción prácticamente similar al ciclo de producción primaria, prácticamente un campo dentro del mismo campo. Ahora, muchas lecciones aprendidas en el caso ya lo vamos a ver más adelante, en el caso de extender la vida útil de los activos y de aplicar metodologías de optimización, donde tú llevas los activos físicos a sus límites de vida útil, sin, obviamente, sin entender cuáles son las causas-efectos que están relacionadas con las decisiones que tú tomas en el momento de la inversión y cuáles son las consecuencias a nivel de largo plazo en lo que llamamos nosotros el costo total en el ciclo de vida, life cycle costing. Es una de las herramientas más importantes en el proceso de optimización de producción para este tipo de activos. Entonces aquí vemos un mapa, se llama un mapa de unas relaciones causa-efecto, un mapa causal para un campo de crudos pesados, por ejemplo, donde vemos que el life cycle costing tiene una relación, y hay una interrelación entre las decisiones que se toman en cada una de las fases del ciclo de vida y cómo esas interrelaciones afectan la efectividad, afectan la reserva y afectan finalmente el costo total del ciclo de vida. Ese mapa, este tipo de herramientas, es una de las que necesitamos aplicar cuando manejamos optimización de producción en este tipo de campos. Esta herramienta, por ejemplo, que vemos acá, de confiabilidad igualmente, que son mapas causales o modelos de
para entender las pérdidas que ocurren en cualquier sistema cuando ocurren eventos que tienen consecuencias, y esas consecuencias pueden generar desviaciones en costos, desviaciones en producción, inclusive incidentes o accidentes. Esas relaciones causa-efecto, se hacen mapas donde la idea fundamental es entender las causas raíces. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? La razón por la cual estamos hablando de todo esto es que los datos que se generan en el proceso de optimización, una de las funciones principales del análisis de esos datos es entender la causa raíz de las diferentes desviaciones que pueden tener un impacto en las pérdidas de capacidad, sea capacidad de producción o en los costos o en el rendimiento total del sistema. Entender eso es una de las herramientas más poderosas que hacen la diferencia entre el éxito de un plan de optimización de producción y en consecuencia de la economía total de un proyecto. Hay la manera quizás más efectiva de aprender es a través de las lecciones cuando ocurren accidentes. A veces uno no ve la interrelación entre los accidentes y la optimización. Sin embargo, aquí tengo dos ejemplos, ya que estábamos hablando de Mar del Norte, el Mar del Norte noruego y el Mar del Norte escocés. Aquí hay dos ejemplos de accidentes en plataformas, en operaciones costa afuera. Una fue, por ejemplo, la Alexander Keelan Platform, que fue un caso que ocurrió en 1980, donde esta era una plataforma que se utilizaba, que inicialmente fue diseñada para hacer operaciones de taladro y se utilizó como hotel flotante. Estaba al lado de precisamente del campo que vimos anteriormente, Ecofis. Y esa plataforma se volteó, se hundió, resultando la muerte de 123 trabajadores. La causa fue diseño inadecuado durante el proceso de diseño y prácticas impropias de soldadura. Y otro caso importante fue el de Piper, la famosa Piper Alpha, la plataforma Piper Alpha, que en el año 1988, durante un proceso de mantenimiento de una bomba, esa plataforma originalmente diseñada para producir solamente petróleo se cambió a operaciones concurrentes de gas y petróleo. Y una bomba fue dejada en stand-by, pero debido a un problema de comunicación, uno de las cuadrillas de mantenimiento abrió unas válvulas que permitió que pasara gas a una zona generando explosión que mató a aproximadamente 167 personas. La raíz de esto fueron procesos de seguridad inadecuados. ¿Por qué estamos hablando de todo esto y qué relación tiene con optimización? Básicamente, el entender las causas raíces de los problemas, en este caso, cuando hablamos de riesgo, obviamente el impacto mayor de un riesgo es la pérdida humana. Sin embargo, teniendo claramente el mapa de las causas o de los potenciales modos de falla que pueden ocurrir en un campo petrolero, es sumamente importante para el proceso de optimización. Ese análisis, ese diagnóstico de identificación de los riesgos y su evaluación, por ejemplo, en el caso aquí vemos en el caso de un proyecto de recuperación con inyección de vapor. Aquí vemos, por ejemplo, que pueden ocurrir en estos casos erupción de vapor a la superficie, que pueden ocurrir por fallas geológicas, es decir, inducidos por una capa, por falla en una capa de roca o por una falla, o pueden ser también el release de vapor como resultado de una falla en un casing, por ejemplo, de un pozo, causado por corrosión por H2S6O. Este tipo de análisis son fundamentales en el proceso de planificación de producción, al punto tal que en áreas donde es exitoso el proceso de optimización, una de las características es el mantenimiento de bases de datos de confiabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de bases de datos donde se tienen los arremetidas, well blowout, la frecuencia y comparamos allí, aquí vemos en la leyenda, crudos pesados con crudos convencionales.
Aquí vemos datos que provienen de Canadá, de Estados Unidos, sobre todo del área de California, donde es bastante intensiva en operaciones de estimulación con vapor. Indonesia, que tiene un campo importante, uno de los más grandes del mundo en inyección continua de vapor, que es Yuri. Y luego tenemos datos de Golfo de México, de la plataforma continental de Mar del Norte, en Reino Unido y Noruega. Y como podemos observar allí, ahí se puede ver el número de ocurrencias de este tipo de falla, de este modo de falla, y se puede ver claramente que en esta gráfica que la frecuencia de ocurrencia en fallas en pozos es mayor en pozos con crudos pesados que en crudos convencionales, y que la mayor cantidad de incidentes están relacionados con las operaciones de inyección de vapor. Hay un caso emblemático aquí de erupción de vapor en California. Yo no voy a entrar en detalle, en mucho detalle, pero me menciono, por ejemplo, de un supervisor de producción que estaba parado al lado de un pozo y debajo de él se produjo un sinkhole por erupción de vapor y fue lamentablemente un accidente con pérdidas de vida. Entonces, ahora, ese es el impacto mayor, pero hay otros impactos que están relacionados con los costos. Vamos a ver más adelante cómo entonces entender todos estos elementos son importantes dentro de la estrategia de optimización y dentro de una metodología como la que estamos explicando. El otro elemento es cómo las empresas y en general cómo se manejan los activos naturales y físicos versus los activos intelectuales. La tendencia, cuando vemos en esta gráfica, donde vemos por un lado los activos, el control, y cómo se controlan los activos intelectuales, las mejores prácticas, procesos, tecnologías, y vemos del otro lado el control de los activos naturales y físicos, los reyacimientos, los costos, las instalaciones de superficie. La tendencia de la mayoría de las empresas, internacionales y nacionales, algunas nacionales, es al tener activos centralizados, activos intelectuales centralizados, es decir, con estándares, mejores prácticas y procesos que cruzan todos los activos, y activos naturales y físicos descentralizados. Eso crea las mayores oportunidades, presenta las mayores oportunidades de creación de valor, porque se pueden aplicar las mejores prácticas y procesos y tecnologías. Una metodología como MIPA, para que pueda ser aplicada con éxitos, tiene mayores probabilidades de serlo cuando tienen control central de los activos intelectuales y control descentralizado de los activos naturales y físicos. Entonces, la evolución de la optimización de producción ha sido de los 70 a unidades funcionales. Yo entré, por ejemplo, en el grupo de ingeniería de producción de la OEN en el año 1980, y me ha tocado ir viendo esa evolución. En los años 80 se pasaron a equipos task force multidisciplinarios para identificar problemas u oportunidades. En los 90 pasamos a equipos integrados multidisciplinarios o mesas de productividad o equipos de productividad. En los años 2000 la tendencia en general ha sido hacia entonces ir un poco más allá de las operaciones y la gente entender no solamente el aspecto volumétrico, sino también el aspecto del negocio y entender lo que estás haciendo en términos de costos y de riesgos. Y eso entra entonces el concepto de los equipos integrados por activos, equipos integrados de activos, unidades de activos. Y lo que estamos viendo ahora es procesos concurrentes, y por efecto de la cantidad de tecnología y de datos que están disponibles, y los proyectos, y esos equipos están orientados a la ejecución de proyectos. Eso lo vemos no solamente en la industria petrolera, sino inclusive en la mayoría de las industrias con aplicación intensiva de tecnología. Otro componente, elemento importante es las tecnologías de medición, control y automatización. En los años 80, la mayoría de los lazos, cómo se cierran los lazos en el proceso de optimización eran procesos manuales. Las mediciones manuales pasaran a un optimizador, los datos, los resultados volvían otra vez al ciclo y se cerraban los lazos de manera completamente manual, offline, que llamábamos. En los años 90 pasamos a empezar a utilizar o a automatizar las operaciones de medición, pero todavía con parte del proceso manual. Entonces hay una combinación, vamos a decir que es lazos semiabiertos, pero ya con cierto nivel de optimización en línea. Y la tendencia actual, entonces, hacia la optimización en línea, en tiempo real,
donde la intervención humana es poco práctica por el volumen de datos y decisiones que hay que tomar, y porque las tecnologías las tecnologías de información, de inteligencia artificial, etcétera, permiten hacerlo de manera prácticamente automática, cerrando el lazo. Y siguiendo con esta evolución, el otro cambio de paradigma que es el de la estandarización de los procesos. Esa estandarización de procesos, aquí vemos un proceso típico con unos 6 subprocesos básicamente esos, cuando los miramos en la mayoría de las empresas ya hemos llegado a ver, vamos a decir, procesos muy similares, donde se cierra el lazo con herramientas de confiabilidad apoyadas en bases de datos orientadas a confiabilidad, con el objetivo de mantener un control entre entre lo que es el potencial del yacimiento versus la producción que realmente está saliendo del sistema, y de una manera prácticamente en línea entender dónde están las diferentes oportunidades o pérdidas de producción que pueden ocurrir en el yacimiento a nivel del pozo, a nivel de superficie o a nivel de las operaciones, como que llamamos el downtime o production losses, para finalmente tener entonces la producción actual y entender dónde están todos esos, vamos a decir, posibles problemas, entender sus causas y atacar esas causas de manera prácticamente, vamos a decir, en línea. Es uno de los objetivos del proceso, de tratar de estandarizar y automatizar este proceso. Es quizás una de las mayores, vamos a decir, mayores retos que tienen entonces las empresas. Y una vez que se tienen estandarizados estos procesos, la solución para la aplicación o las soluciones a los problemas, o las soluciones para establecer cuáles son las diferentes tecnologías que conforman una determinada solución, y se convierten entonces en un proyecto. Ese proyecto se define con front-end loading, con metodologías de definición de proyectos como las que se utilizan en los proyectos de inversión de capital muy similares. Y esa definición se mide, se hace una medición de esa definición para asegurarnos que cuando se va a hacer la planificación de la ejecución, se puedan contar con los materiales, los equipos, que los costos de los diferentes contratos de las empresas con esos proveedores de servicios, de materiales, de equipos, etcétera, sean tales que puedan hacerse de manera proactiva, optimizando la cadena de suministro. El otro componente es la inversión que se puede necesitar a nivel esta es una lámina donde vemos una pirámide, donde en la base de la pirámide están las tecnologías de medición, control, y que básicamente son en las instalaciones de pozos y superficie. Luego está en la supervisión y control avanzado, luego la optimización, y el nivel más alto es el nivel de integración con el negocio. Los mayores beneficios están precisamente en el tope de la pirámide. La mayoría de las empresas en el Medio Oriente en los últimos años hemos visto una inversión bastante fuerte en la base de esta pirámide, en lo que es medición, control, supervisión y inclusive control avanzado. Ahora las tecnologías de análisis, analizar los procesos en línea, identificar los problemas y las oportunidades, se pueden hacer de manera prácticamente en línea, con modelos de optimización y simulación, y llegar inclusive al modelo de optimización del negocio. Esos altos niveles de integración, obviamente, permiten entonces cerrar el lazo con el plan de negocio, y es una inversión atractiva siempre y cuando tengas todos los elementos completos y puedas cerrar el lazo con el plan entre las operaciones y el plan de negocio. Y esta quizás es una de las oportunidades que vemos para la aplicación de metodología integral de productividad, cuando vemos que cualquier aplicación de una solución
que conlleve, por ejemplo, tecnologías que pueden ser inclusive, algunas de ellas, estar en diferentes fases de su ciclo de vida. Algunas pueden ser tecnologías relativamente maduras, por ejemplo, en métodos de producción. La mayoría de los son tecnologías maduras, en métodos de estimulación, en términos de completaciones, o en términos inclusive de la visualización en el suelo y caracterización de los yacimientos. Pero algunas otras tecnologías pueden estar en una fase temprana de su ciclo de vida. Entonces, la combinación de todas ellas en una solución integral genera entonces proyectos con niveles de definición, riesgos, costos diferentes, y ese análisis forma parte de la metodología, porque entonces para una determinada implementación de una solución integrada, puedes tener varios escenarios dependiendo de la combinación de las opciones que tú puedas identificar. Es decir, no solamente puede ser posible una sola opción para una determinada tecnología, pueden haber múltiples proveedores. Cada proveedor puede tener una fase del ciclo de vida de su tecnología diferente, con riesgos diferentes. Puede ser que un proyecto en un momento dado tú lo puedas clasificar como un proyecto de evaluación de tecnología, o puede ser un proyecto sencillamente con masificación de una tecnología madura. Esos son los escenarios que se generan con la combinación de esas opciones, y ese es un escenario planning muy similar al que se utiliza entonces en la planificación estratégica de proyectos de inversión de capital. Finalmente, entonces, ese portafolio de proyectos de producción permite entonces que una empresa operadora pueda tener un portafolio de negocios robusto, donde puede predecir los niveles de producción, donde se pueden implementar tecnologías de una manera organizada y hacer contratos con los suplidores, pero además de eso, planificar también el desarrollo de las competencias del personal, planificar la cantidad de personas que necesitas para hacer la implementación. Y entonces, guardemos esto en mente, de que ese proceso de planificación de optimización se parece mucho al que intensivamente hacíamos cuando tenemos activos en etapa de exploración y desarrollo, pero que requieren un cambio de paradigma fundamental hacia ir de aplicación de soluciones individuales, separadas, aisladas, que no están interconectadas, a ir a proyectos donde cada post, donde cada activo tiene una bien identificada una oportunidad de incremento de productividad, y en conjunto genera entonces proyectos vamos a decir, que son parte de la cartera, del portafolio de negocios. Yendo con algunos ejemplos, esta es un resumen, por ejemplo, de la aplicación en una empresa nacional. En este caso, por ejemplo, vemos, esto es básicamente PDVSA durante el periodo de 1999-2002, yo le llamo aquí NOC 1, donde se implementó en 24 unidades de explotación. Se tenían 4 centros de optimización con ergonomías diseñadas para el trabajo en equipo. Habían mentores permanentes, consultores externos, facilitadores inclusive del área de recursos humanos y tecnología de información y gerencia de proyectos. Y se tenía una suite de aplicaciones de software y de bases de datos que permitieron entonces desarrollar la competencia de aproximadamente unos 151 participantes de ese entonces, con proyectos con una duración aproximadamente de 6 meses, y identificando más o menos un poco más de 1000 pozos, oportunidades cerca de los $500,000 de barriles. Ahí habían soluciones integradas que combinaban todo tipo de tecnologías que normalmente eran aplicadas de manera separada o independiente. En este caso, conformaban un proyecto de optimización. Este otro caso es el NOC2, es el caso de Pemex en México. Este tipo de implementación en México se venía haciendo con mucho más énfasis después de la declinación, cuando comenzó la caída de la declinación del activo de Cantarell, y se empezó a ver nuevamente, a revisitar los activos existentes. En el año 2011 tuve oportunidad de trabajar ahí en un equipo subcontratado por Pemex, para implementar esta metodología en los 12 activos de producción de Pemex, en el norte al sur de onshore y offshore. Y un total de 161 participantes, se identificaron alrededor de unas 333 causas de producción. No tiene ese. Con unos 521
tipos de causas de problemas, sobre todo se identificaron los requerimientos para las cadenas de suministro, y habían unas oportunidades que variaban entre un mínimo de medio millón a 1 millón de barriles. En el caso de las empresas internacionales, yo quiero traerles a colación el caso de Shell, por ejemplo. Shell comenzó a partir de los años finales de los 90 con un concepto que llamaron la Academia de Producción. La Academia de Producción, y había otro también que era, todavía existen, de hecho el otro es la Academia de Proyectos, el Project Academy y el Production Academy. Fueron dos iniciativas de Shell que todavía existen y son hoy maduras, son bastante maduras y son incluso estándares de aplicación obligatoria en Shell. Y este caso, por ejemplo, es la función de producción. Ustedes ven, por ejemplo, en una función de ingeniería de producción como la que es similar al MIP, tiene componentes no solamente vamos a decir, de la parte de pozos como tal o de yacimiento, sino también entender los OPEX y entender el diagnóstico de fallas, entender la dinámica de los costos en el ciclo de vida de un activo. Y hoy por hoy, en cualquier activo de Shell, un gerente de activos, una persona que trabaja en un activo, tiene que tener certificación de la parte de producción y certificación de la parte de proyecto. Este es otro ejemplo en Kuwait, en el norte de Kuwait, un campo petrolero que el campo más grande de crudos pesados posiblemente del Medio Oriente en este momento, bajo estimulación térmica con vapor. Es un proyecto de inyección continua de vapor que se inicia con 2 bloques, aproximadamente 1.500 pozos, con 360 patrones, con inverted 9 spot de 20 acres, un inyector, 8 productores y un observador. Y esos 1.500 pozos están inicialmente produciendo con inyección alterna de vapor. En sistemas de producción como este, donde vemos múltiples procesos intensivos en energía, donde hay transformación, donde hay manejo vamos a decir, tratamiento de los fluidos, separación de fluidos, donde la cantidad de componentes vamos a decir, genera potenciales modos de falla, se hace muy importante entonces el entender durante el ciclo de vida cuáles son los riesgos, cuáles son los diferentes, las potenciales causas de riesgos. Aquí vemos, por ejemplo, que durante el ciclo de vida van a existir, vamos a decir, la producción de petróleo y la cantidad de calor que se necesita manejar durante el proceso va variando de manera importante. El entender cómo tú gerencias la optimización en cada fase del ciclo de vida del activo es fundamental. Debe haber unas estrategias durante el ciclo de inyección alterna de vapor, una estrategia cuando comienza la inyección continua de vapor, durante la etapa de la inyección continua de vapor hasta llegar al máximo de producción, donde el vapor llega de los pozos inyectores a los pozos productores, que es el steam breakthrough, y luego a partir de allí la expansión del vapor en el yacimiento, donde comienza la etapa fundamental de gerencia de calor, donde están los niveles más altos, como puedes ver allí de steam oil ratio, de la cantidad de vapor a petróleo. Y en ese caso, entonces, el éxito de proyectos como este dependen de cómo tú planificas la herencia de calor durante la fase posterior al steam breakthrough. Esa identificación conlleva entonces entender los componentes, que hay riesgos, por ejemplo, asociados con 7 grupos que son riesgos a nivel del yacimiento, a nivel de pozo, a nivel de los sistemas de generación, distribución de vapor, a nivel de las instalaciones de superficie, las facilidades de producción, los riesgos de integridad de los diferentes componentes, los procesos, la gente y los procesos, la parte sociotécnica del sistema, y finalmente la interrelación de ellos con los riesgos financieros y las decisiones que se toman a nivel de inversión de capital y el control y optimización de los costos operacionales. En ese proyecto en particular del norte de Kuwait se identificaron 7 grupos de riesgos asociados con la inyección de vapor. Y
Uno de ellos es el de las precisamente los well blood que vimos anteriormente, y la presencia de H2S y CO2, pues estos son crudos con altos contenidos de azúcar, que cuando hay presencia de agua y temperatura se produce acuatermólisis, y esa presencia de H2S y CO2 produce pues corrosión, y por lo tanto es necesario entonces la decisión de revisar los diseños y los materiales que tienen un impacto en la inversión de capital, pero a su vez tienen un balance a largo plazo en las decisiones que se toman durante el diseño con las operaciones posteriormente durante la etapa de estimulación continua de vapor. Hay el riesgo asociado con el tipo de patrón que se utiliza, la gerencia de calor, los fluidos por ejemplo, fluidos o sólidos no deseados, fallas en la, o inclusive fallas que pueden estar provocadas por una descripción o por un modelo de yacimiento con valores, por ejemplo, sobre todo en el área de geomecánica. La geomecánica es fundamental. Entonces, y finalmente, factores humanos. Ahora, cuando estamos haciendo todos estos análisis en proyectos como este, vamos a ver aquí vamos a decir, en esta visual, diferentes tipos de causas que pueden estar asociadas, por ejemplo, con las pérdidas de capacidad de producción. Esas pérdidas de capacidad de producción pueden ser incluso a nivel del área de drenaje, por ejemplo, entender los mecanismos de falla, el diagnóstico de esos mecanismos de falla en procesos, en este yacimiento en particular, que está sometido a inyección de vapor, pueden estar asociados, por ejemplo, con mecanismos de daño a la formación mecánico o químico, o inducidos geomecánicamente o térmicos. Eso es, imagínense, es como un médico tratar de entender cuáles son las potenciales causas de problemas o las enfermedades que, vamos a decir de manera metafórica, pueden tener este tipo de yacimientos, y qué componentes del sistema, qué assets, qué activos físicos están interrelacionados con estos mecanismos de falla, y cuál es su impacto, y cuáles son los diferentes impactos que tienen, y entonces atacar y planificar el proceso de optimización de manera que no sea reactivo solamente, sino que en cada uno de estos componentes, aquí está por ejemplo en la lista de estos activos de este campo en particular del norte de Kuwait. Entonces tú tienes tu lista de activos, y para cada activo tú tienes una estrategia clara, definida con las estructuras de costos, con cuál es el performance, el rendimiento de ese activo esperado, cuál es la estrategia de mantenimiento para ese activo, y actualizar continuamente esa información de manera que todos vamos a decir, los miembros de los equipos de trabajo, tanto del MIT como de las operaciones, están hablando en el mismo idioma y cierran el lazo continuamente, prácticamente en tiempo real, para que entonces podamos ser capaces de optimizar todos al mismo tiempo la estructura de costo, que en proyectos como este vemos que en el costo total por barril, aproximadamente el 70% está relacionado con costos de operación, un 30% del costo total es costos de inversión. Entonces, en el ciclo total, ciclo total de vida del activo. Y de ese 70% del costo total por barril, que es los costos operacionales, aproximadamente 55% están relacionados con los combustibles y la electricidad que se requiere para generar vapor o para mover, para el bombeo, el levantamiento artificial y bombeo. Y por lo tanto, todo lo que se puede hacer para identificar y tomar acciones preventivas, predictivas, para optimizar este OPEX es fundamental. Entonces, existen este tipo de mapas donde vemos cómo son las relaciones causales entre las diferentes decisiones que se toman entre el CAPEX y el OPEX, y cómo esas decisiones están interrelacionadas con los riesgos que vimos anteriormente en los 7 grupos de riesgo. Estas son herramientas de confiabilidad que al final generan la base, la plataforma de optimización de producción. Estos mapas causales, por ejemplo, en este caso vemos para ese campo, para el campo, campo del norte de Kuwait, ¿cuáles son? Estas son un modelo de causa-efecto, donde vemos para el caso del subsuelo, cuáles son las diferentes causas de potenciales problemas
riesgos, asociados a riesgos, pero no la vemos de manera estática, sino vemos a través del ciclo de vida del activo. Y la idea de verlo en el ciclo de vida del activo es que en cada fase del ciclo de vida van a existir diferentes tipos de problemas, diferentes causas, y algunas de ellas tienen consecuencias, tienen efectos causa, algo que tú decides en una fase inicial, en una decisión que puedas tomar inicialmente, puede tener efectos dominó aguas abajo en el tiempo, y tú tienes que entender, poder predecir, poder interconectar esas decisiones. Para eso son este tipo de herramientas, inclusive software que se utiliza para hacer este tipo de análisis. Y tú al final tener un mapa donde tengas claro cuáles son los generadores de, no solamente el equipo que está dentro de el equipo de optimización, sino el equipo de operaciones, y todos están hablando en el mismo idioma. Y esto permite entonces identificar generadores de costos de energía o los niveles de inyección de vapor, por ejemplo. Todos estos todos estos generadores de costos tienen acciones específicas y previamente acordadas de optimización. Igual pasa con con superficie, donde tú tienes también entonces los diferentes tipos de causas y problemas con el tiempo y los generadores de costos de superficie. Y finalmente, entonces, tener una estrategia de optimización que te permitan establecer, inclusive con anticipación, para la cadena de suministro, los contratos, etcétera, y en consecuencia, pues tener una efectiva gerencia del calor, prevención de las fallas que puedan traducirse en pérdidas de calor o de pérdidas de producción, entender desde el comienzo las causas raíces de los efectos de la corrosión, sobre todo en presencia de agua, y entender el impacto de la energía, inclusive en este caso en el norte de Kuwait, inclusive un proyecto de aplicación de energía solar para la generación de vapor. Todo eso, vamos a decir, conforma la estrategia de optimización de producción que proviene al conectar todos los diferentes proyectos. Pasemos ahora ya, para ir cerrando a la parte de competencias. El proceso de optimización de producción es un proceso práctico. Como mencionamos anteriormente, su aprendizaje no es muy fácil de hacerlo en universidades se necesita la parte práctica, experiencia. Entonces, es un proceso normalmente con unos 6 subprocesos, con unas 47 actividades. Hay aproximadamente unos 12 grupos funcionales con unas 55 competencias y requieren un tiempo de aprendizaje y de aplicación, y su planificación. Inclusive hay metodologías para hacer la planificación y determinar cuántas personas pueden necesitar durante el proceso de implementación de por ejemplo, de un proyecto de recuperación mejorada, de manera que tú con tiempo puedas planificar también la fuerza laboral con las competencias que tú necesitas en los niveles de competencia. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo con unos escenarios de bajo requerimiento, alto requerimiento, para este campo que se hizo para precisamente para unos bloques. Y ahí vemos esto está medido en fuerza laboral, personas año. Es una persona trabajando 1.640 horas en un año. Y se ven, bueno, más o menos entre unas máximo de 74 personas para trabajar todo el proceso en este campo. Esto se utilizó como base para la negociación de los servicios técnicos con las empresas internacionales. En el caso de Kuwait son dos, British Petroleum y Shell. Finalmente, la aplicación, cómo aprender optimización de producción, se puede hacer a través de la implementación de centros que puedan permitir al personal aprender a través de la implementación de proyectos de optimización. Esos proyectos son altamente intensivos en datos, necesitan aplicación o se benefician de la aplicación de inteligencia artificial y machine learning, por ejemplo, que son entonces competencias que necesitamos integrar a los equipos. Y esa aplicación del análisis de datos, validación, etcétera, permite reconocer, identificar oportunidades, diseñar las soluciones, implementar o planificar esas soluciones en un portafolio de soluciones que tiene un valor, un costo, un valor, y es un proyecto dentro de la plataforma o del portafolio de negocios de una empresa.
Esta es una manera de hacerlo, es una manera que se ha hecho en dos NOC y es muy similar al proceso que se hace en varias empresas internacionales, un poquito, en ese caso, más estable con la definición, por ejemplo, de academia de producción o de proyectos. Y finalmente, es importante entender que poder aprender a aprender o a optimizar el proceso de aprendizaje, de optimización de pozos, de optimización de productividad, es una manera también de poder enfrentar el reto que tienen las organizaciones ante los cambios de tecnología. Los cambios de tecnología, las tecnologías van cambiando de manera exponencial, eso lo estamos viendo, mientras que las organizaciones tienen una resistencia natural al cambio. Y la manera de poder cerrar este gap es precisamente mejorando el proceso de aprendizaje, que es eminentemente práctico, de procesos como el de metodología integral de productividad. Para concluir, tengo estos comentarios. El proceso de optimización de producción es realmente un proyecto mayor. Cuando las empresas lo ven como tal, como lo hacen las grandes empresas internacionales y algunas empresas nacionales, entonces permite de manera concurrente implementar todas las tecnologías, procesos y el desarrollo de las competencias con una estructura organizacional por proyecto que permitan tener la optimización de producción en el engranaje de tres grandes procesos, que son el de recuperación a nivel del yacimiento, la optimización de producción y las operaciones integradas subsuelo-superficie. Es como una máquina de valor, son esos tres engranajes. Optimización de producción solo no es suficiente, tiene que estar integrado en estos tres niveles. Entonces, es un proyecto de negocio. Y una vez que se tiene claro que es un proyecto, entonces también hay que educar a la gerencia. Ese es un gran reto. Yo vengo, por ejemplo, de ser consultor en una empresa donde la mayoría de los gerentes y supervisores han desarrollado su competencia manejando decisiones durante la etapa de desarrollo. Entonces, hay que hacer un cambio en el proceso de aprendizaje como gerente para entender cuáles son las variables en la toma de decisión en proyectos de optimización donde el componente ya no es inversión de capital, sino es que costos operacionales y las decisiones asociadas con confiabilidad. Ese lenguaje tiene que ser entendido a nivel de gerencia. Ese es un reto. Obviamente, hay empresas como Shell donde eso se hace de manera mandatoria. Tú no puedes llegar a ser gerente si no has cumplido esa fase de aprendizaje. Y eso forma parte del plan de negocio, y forma parte entonces del portafolio de negocios, sobre todo siempre teniendo en mente el escenario de bajos precios de petróleo. Trabajar siempre con el escenario de bajos precios de petróleo en mente es precisamente uno de los beneficios de establecer una estrategia de optimización de producción con un proyecto de optimización de producción que genere la cartera de proyectos de optimización de producción del plan de negocio. Bueno, con esto cierro así monólogo que es el que de la primera parte y de la presentación, y bueno, voy a dejar un espacio para preguntas e intercambiar con ustedes pues cualquier aclaratoria o comentario que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Ortiz, por esta excelente presentación. Vamos entonces a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Yo puedo colaborarle por acá en el chat. Quien desee puede hacerlo por esa vía. Y si alguien quiere una intervención vía micrófono, lo puede indicar allí y le damos el derecho de palabra. Por aquí, Héctor Partidas Reyes lo saluda y pregunta: en el proyecto de HO del norte de Kuwait, ¿hubo problemas de subsidencia? No hubo problemas de subsidencia, pero sí estaba presente en el análisis de riesgo el tema de la integridad del cap rock, del yacimiento. Es un yacimiento somero. Y en el norte de Cuba hay un acuífero, Dividiva, se llama Dividiva, que es un acuífero que suministra agua potable a muchísimas granjas en el norte de Cuba se utilizan para vegetales, etcétera.
Y era muy importante mantener el diseño de las operaciones de inyección, sobre todo de la presión de inyección, conociendo exactamente y haciendo una caracterización geomecánica bien importante de la capa de roca que protege pues, el yacimiento, que separa el yacimiento con la superficie. Puedo mencionar que esa ha sido quizás uno de los factores que influyó en el diseño, no solamente de los pozos, de la completación de los pozos, de la selección inclusive de la estrategia, inclusive del diseño como tal de la estrategia de estimulación térmica, la selección inclusive de los patrones de inyección, etc. Esa es un poquito mi respuesta es larga, pero no hubo subsidencia, pero sí hubo el peligro, o está identificado el peligro de la integridad de la capa de roca que separa el yacimiento de la superficie. Y saludos también, Héctor. Ok, perfecto. Por acá José Antonio Marcano dice que fue una excelente presentación. De la misma manera, Kelly Rodríguez le da las gracias y dice que es una excelente presentación también. Hago aquí una pausa, les invito a compartir la valoración que tuvieron del webinar. En el chat les coloqué el formulario. De la misma manera, coloqué el link para que nos sigan en la red social LinkedIn y voy a compartirles también el enlace a nuestro canal de YouTube. Angélica Martínez comenta, excelente presentación, muy buena. Bárbara Guzmán, excelente, saludos ingeniero. Adela Velázquez, dice, Adela Velázquez. Saludos, Adela. Estuvo en el equipo precisamente de este equipo de Halliburton para implementación de la productividad allá en México. Ok, aquí Hugo Contings dice, saludos José Luis, como siempre excelente. En un campo donde prevalece el mecanismo de producción primaria, ¿es posible aplicar la metodología? Definitivamente. La metodología es aplicable a todas las fases del ciclo de vida de un activo. Y para un campo que está en recobro primario también. Sí. Ok. Ok, perfecto. Aquí Adela Vázquez dice desde México. Acá hay una persona, Anderson Suárez, dice saludos y excelente presentación. MIT Occidente. Gracias por los comentarios. Aprovecho para invitarlos si tienen algún comentario en relación a la parte de aprendizaje. Quisiera solamente añadir que cuando nosotros aplicamos este tipo de metodologías, inicialmente el área de inteligencia artificial, nosotros empezamos a utilizarlos en PDVSA a finales de los años 80, con inclusive las primeras aplicaciones de redes neurales para interpretación de presiones de casing y tubería en pozos, para identificación de problemas en pozos en levantamiento artificial. A finales de los 80, comienzo de los 90, no era muy común ver a la gente aplicando inteligencia artificial, algoritmos de machine learning. Ese tipo de competencias está ahorita bastante masificado y les hago el comentario pues de que esto le da una valoración a este tipo de metodología porque permite entonces su automatización. Imagínense esta metodología automatizada. Ese potencial existe y eso es lo que persiguen muchísimas empresas en este momento en el área de optimización de producción. Ok, perfecto. Por acá no veo más preguntas. ¿Se puede preguntar por el micrófono, José Antonio Marcano? Sí, adelante, por favor. Aló, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan. José Antonio Marcano desde Maturín, aquí en Venezuela. Una pregunta para el señor José Luis
parte de las felicitaciones por la excelente presentación. He estado valorizando unos activos y me consigo con un gran problema, que es que hay proyectos cuando uno busca hacer digamos, el ajuste entre OPEC y CAPEC, uno ve que, por supuesto, cuando hace el portafolio, uno ve que todo se comporta bien con, digamos, lo base, pues. Lo base pasa. Pero cuando uno empieza a sumar, digamos, ya proyectos de inversión, empieza a correrse el detalle de que tenemos que ponerlo más a largo plazo, el retorno a las inversiones, para que, digamos, el BPN se vuelva positivo y empieza, digamos, que el corte no hacerse a 5 años, sino a 10, a 15, a 20 años. Pero me consigo con un detalle adicional, que hay proyectos, por supuesto, que se pagan a corto plazo y tienen, digamos, una valorización buena cuando uno dice a corto plazo, pero comparados con estos proyectos que son a largo plazo, tienen una valorización mejor. La pregunta es, ¿existe una manera de normalizar para poder comparar entre un proyecto a largo plazo contra un proyecto a corto plazo para saber cuál de los dos podría ser más rentable? Yo sé que el detalle es bien engorroso, pero es importante saber porque hay gente que observa, o por lo menos cuando hago presentaciones, dice, no, pero este proyecto me es más rentable porque es en el plazo que yo tengo la concesión. Pero más, sin embargo, si yo alargo el tiempo, a pesar de que voy a invertir más, yo lo observo de que vas a tener mejor retorno de las inversiones. No sé si me podría ayudar. Gracias por escuchar. No, está bien, es un comentario bien importante. Lo que normalmente se hace, imagínate el reto de un gerente de activos cuando está en la fase, por ejemplo, de appraisal de un proyecto de flujo pesado. Tú vas a tomar decisiones y esas decisiones, cualquiera que sean, desde una decisión de una tecnología de optimización de producción hasta la construcción de un nuevo activo. Y tienes que hacerla contra el ciclo de vida del activo. Ahora, ante el ciclo de vida del activo van a haber una fase donde van a haber flujos de caja mayores, o fase donde van a haber flujos de caja menores. Pero la economía del activo, el análisis, tienes que mirarlo en el ciclo de vida. Por eso es que la recomendación es trabajar con escenarios, ¿no? Trabajar con escenarios. Esos escenarios permiten combinar diferentes opciones, incluyendo por ejemplo, algunas tecnologías pueden tener una vida útil mayor o menor. Y tú lo que puedes hacer entonces es, si tú necesitas incrementar el flujo de caja en un determinado periodo de tiempo, tú te puedes ir entonces puedes ir por opciones que tengan ciclos de vida asociados con la economía, con el horizonte económico del proyecto. Y dividir entonces el proyecto en subproyectos. Entonces tener para el tiempo total de ciclo de vida del activo una cartera de subproyectos. Entonces tú a lo mejor lo que tienes que vender es un subproyecto, pero con la visión de largo plazo del activo. No sé si me hice entender. Es lo que hacen normalmente las empresas. Ese caso que yo mencioné inicialmente del campo más, de los 4 campos estos en Mar del Norte, que BP lo vendió en aquel entonces. Esa técnica ellos vendieron el campo con la expectativa de alargar el ciclo de vida de esos 4 activos. Ok, sí, entiendo el comentario. El detalle es que, digamos, por la volatilidad de los precios del crudo actualmente que están en escalada, ya estamos por los 90, digamos que entiendo un poco la parte de inversiones porque la gente se retrae pues por el tema fracking que puede competir con cualquier campo, digamos, norte de Monagas, bien fácilmente. Más sin embargo, yo veo que en los horizontes económicos es donde la cosa se pone bien difícil. Porque si bien es cierto que un proyecto fracking, digamos que del pérmico allá en Estados Unidos se ve rentable, pero su horizonte económico lo fecha. Pero quizás... Quizás no te voy a poder dar una respuesta bien detallada aquí, pero la metodología, como te digo, normaliza en una cartera, en un portafolio de cualquier empresa,
van a haber proyectos con ciclos o con horizontes económicos diferentes, pero tú lo tienes que normalizar ajustando los riesgos. Tienes que ajustar los riesgos porque los riesgos no pueden ser iguales cuando los manejas a corto plazo o a mediano o largo plazo. Y quizás ahí es donde está la diferencia. En el caso de Kuwait, yo participé en una implementación de una metodología que se llama Return, o el ajuste del retorno de capital con riesgos. Entonces, eso es lo que está faltando en el caso de lo que tú estás haciendo. O sea, si tú no metes el factor de riesgo, incertidumbres y riesgo, no vas a estar comparando manzanas con manzanas, sino vas a estar comparando diferentes, realmente, tipos de activos. Y ahí es donde está la normalización que tú mencionas. Eso, en el caso de un portafolio, la metodología de portafolio que vimos arriba de lo que es el programa de proyectos permite precisamente normalizar para comparar peras con peras, manzanas con manzanas, que es lo que hace un inversionista cuando compra acciones en la bolsa. Ahí hay de todo metido, pero tú lo normalizas con los riesgos, con el manejo de los riesgos. Esa es la teoría de portafolio. Te recomiendo revisar un poco esa parte que creo que no está muy claro si la están aplicando allí en ese proceso que tú mencionas. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, justamente estaba buscando hacia dónde y creo que me acaba de clarificar hacia los riesgos, porque es verdaderamente ese comentario que usted hace, es lo que yo manejo, pues, o sea, que es como que estuviéramos comparando, yo le decía peras y mangos, porque es como comparar que yo me podría invertir y tener un excelente retorno ahorita con el fracking, digamos, por el costo por barril, que se podría estar sopesando actualmente con el precio que tiene el barril en los actuales momentos, pero es distinto a un proyecto, digamos, en norte de Monagas o inclusive Faja o en Occidente, que, mira, podremos tener una excelente oportunidad de desarrollo, inclusive de más producción a más largo tiempo, con, por supuesto, un mejor BPN. Pero quizás esa es la variable, el riesgo del costo contra Exacto, el tiempo. Eso exacto. es lo que me faltaba meter en la ecuación. Te Gracias. recomiendo un poco esa metodología, eso se llama Risk Adjusted Return of Capital. Se utiliza algo muy similar en la base de lo que es portafolio. Para PDVSA, en algún momento, planificación central tiene que estar basada en el concepto de portafolio. Pero eso tiene que tener primero un lenguaje de riesgo donde todo el mundo está hablando y está evaluando los riesgos con la misma taxonomía, está evaluando los riesgos con las mismas escalas de medición, porque si no, la percepción de riesgo de una persona con otra o de una organización con otra cambia. Eso tiene que estar estandarizado para que puedas comparar eso no importa el horizonte económico, eso no importa, depende de la valoración del riesgo y cómo ajustas el estimado de valor, el flujo de caja a valor presente neto. La tasa de descuento que tú utilizas está ajustada precisamente por ese valor de riesgo. Y este valor de riesgo proviene de una identificación, de un proceso de identificación y de assessment de esos riesgos para transformarlo de análisis cualitativo a análisis cuantitativo. Y ese proceso es el proceso precisamente de portafolio de proyectos, que es el que mencionamos ahorita en la metodología, porque incluso en MIP tú tienes que utilizar, imagínate que tú vas a hacer la optimización de un pozo que produce 10.000 barriles por día, que eso ocurre en el norte de Kuwait. Un pozo que produce 10.000 barriles por día, pero tienes un proyecto que lo va a llevar de 10.000 barriles a 20.000 barriles por día. Bueno, obviamente vas a ganarte 10.000 barriles, pero ya el pozo está produciendo 10. Si vas a entrar en ese pozo y vas a hacer una intervención, el riesgo es alto. Entonces, ese proyecto de 10.000 barriles de ganancia, versus, por ejemplo, ganarte los mismos 10.000 barriles en este campo de crudos pesados que acabamos de mencionar, donde la producción por pozo puede estar alrededor de 250, 300 barriles por pozo, son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú puedas comparar un proyecto con otro? Bueno, ajustar los proyectos por riesgo. Entonces, eso requiere la implementación de una metodología de riesgo, que precisamente por eso es importante la educación de la gerencia, en entender que las herramientas de confiabilidad son las herramientas que te permiten ajustar la estimación de riesgo para la parte operacional.
en la inversión de capital, tú estableces esas valoraciones a través de los diseños. Tú diseñas una nueva infraestructura y entonces estimas una inversión de capital para construirlo. Pero en un activo existente, que es donde estamos hablando en esta presentación, la optimización es sobre la vida útil de un activo. Y entonces esa estimación, eso es lo que se llama el aging de esa tecnología, de ese activo, se traduce con la aplicación de herramientas de confiabilidad. Esa es parte de la propuesta, o sea, ir y enseñar no solamente a los equipos de optimización de producción, sino también a los gerentes cómo interpretar las propuestas de estos equipos para tomar las decisiones de manera que entonces estos proyectos de optimización formen parte del portafolio de negocios de la empresa. Eso lo está viviendo ahorita la mayoría de las empresas nacionales en Medio Oriente, que están acostumbradas a manejar yacimientos, mega yacimientos. Son los campos más grandes del mundo, eso lo sabemos. En Venezuela teníamos el lago de Maracaibo como cuenca petrolera, pero en el caso del Medio Oriente la producción por pozo normalmente sobrepasa los 3, 4, 5 mil barriles por pozo. Entonces, una decisión en un campo con una producción por pozo de 3, 4, 5 mil barriles, que a lo mejor te puede parecer al norte de Monaga, versus, por ejemplo, unos pozos en el occidente de Venezuela, que son pozos en yacimientos maduros. ¿Cómo llevas todos esos proyectos a la parte corporativa y decidir dónde vas a colocar el dinero? Tienes que tener entonces una metodología para normalizar y comparar entonces los proyectos sobre la misma base de riesgo y sobre una estimación de valor, de creación de valor ajustada de esos riesgos. Ok, perfecto, ingeniero. Si usted está de acuerdo, podemos hacer el cierre una vez que culminemos con los comentarios y preguntas que están en el chat. ¿Ok? Por aquí, Ramón del Carmen Colmenares dice, José Luis está hablando del proyecto PRAP. Bueno, el proyecto de automatización de producción del PRAP fue uno de los pioneros. Yo menciono ese proyecto porque la primera aplicación de automatización en operaciones de levantamiento artificial por gas se hizo con el PRAP allá en el lago de Maracaibo. Y esas aplicaciones que yo mencioné de inteligencia artificial, el NECLAC, el CEDILAC, etcétera, fueron aplicaciones que estaban que formaban parte del proyecto de automatización. Pero es cierto, ese era un proyecto muy importante, fue un proyecto muy importante porque fue de los pioneros pues, en la automatización de operaciones en el lago de Maracaibo. Así es. Ok, perfecto. Aquí Leonardo Franco envía saludos desde México y dice que fue una excelente presentación. Por acá tengo a alguien, Alme Juase, no sé si es el amigo Juan Almeida, dice, buenas tardes, ¿puedo intervenir? Sí, claro, adelante. Puedo hacerlo por micrófono. ¿Qué tal, Alvin? Gracias por el espacio. Muy buena presentación la de José Luis. Y él habló un poco acerca de lo que fue, me pareció bastante interesante y al lugar, lo que fue la incorporación de todo este tema de Machine Learning y que en el pasado arrancó en gran parte de Sudamérica, donde él estuvo en incorporar lo que era lógica difusa, redes neuronales, etcétera, ¿no? Principalmente lo que fue diagnóstico de fallas, identificar problemas operacionales, pero la pregunta va más enfocada en que desde ese entonces las distintas national companies han tratado de incorporar esa metodología, lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos, ¿no? Con el objetivo de principalmente extender la vida útil de los equipos, que es lo que busca y reducir los costos de levantamiento. La pregunta va más enfocada, José Luis, es que respecto a esta incorporación de sistemas expertos y el surgimiento de estas nuevas tecnologías, principalmente en sistemas de levantamiento artificial, ¿tienes alguna consideración que hay que tomar en cuenta, algún feedback a la hora de implementar estos sistemas, sobre todo en lo que es mantenimiento predictivo? O sea, hoy en día hay una ola a nivel de productividad que no solamente es diagnosticar el patrón
verificar los datos, hacer el data analytics, sino más que todo el gran reto de lo que es el mantenimiento predictivo y poder estimar la vida útil de los equipos para poder programarse a nivel de las intervenciones. ¿Tienes algún feedback, alguna consideración que hay que tomar en cuenta? Sí, te agradezco mucho, de verdad, la pregunta, ¿no? Porque abres espacio para un tema que posiblemente yo no hice suficiente énfasis durante los 45 minutos, y es que yo mencioné que es muy importante, o sea, la inteligencia artificial, Machine Learning, funciona en presencia de datos, aunque también hay herramientas para manejar Machine Learning en ausencia de datos igualmente. O sea, tú puedes tener las dos consideraciones, ¿no? La diferencia está obviamente a nivel de incertidumbre. Y en el caso de una persona que está manejando operaciones o decisiones operacionales o gerenciales, están los riesgos. Entonces, es importante el diseño de las bases de datos, revisar el diseño de las bases de datos para ver si realmente están incorporando en los datos, en la definición de esos datos, el aprendizaje necesario para poder desarrollar sistemas precisamente basados en Machine Learning o basados, por ejemplo, en redes neurales. La única diferencia es que en Machine Learning tú tienes sistemas supervisados o no supervisados, mientras que en redes neurales son básicamente no supervisados. Y poder entonces establecer, identificar las causas de los problemas, identificar de manera proactiva e inclusive hacer predicciones. Hacer predicciones es una de las aplicaciones de Machine Learning, una vez que tú tienes bases de datos orientadas a confiabilidad. Esa es la primera recomendación de una empresa petrolera que está operando cualquier campo, es revisar su base de datos, hacer una auditoría de esas bases de datos. Porque si llegas con Machine Learning a una base de datos que tiene muchos problemas, donde tú haces, por ejemplo, lo que se llama un EDA o un Exploratory Data Analysis, y tú te consigues, por ejemplo, con ausencia de datos, con problemas de calidad de datos, bueno, tú puedes aplicar Machine Learning, definitivamente, pero la predicción que tú puedes hacer con la metodología va a tener un nivel de incertidumbre. Y en algunas decisiones, si tú, por ejemplo, tú vas a decidir entrar a hacer una reparación en un pozo y vas a hacer un uso de recursos o hay elementos de seguridad, el supervisor o el gerente te va a preguntar cómo llegaste tú a esa recomendación. Posiblemente un algoritmo de Machine Learning no te va a ayudar si no tienes entonces claro cómo llegaste a ese diagnóstico o a esa recomendación. Entonces, la recomendación principal es el diseño de las bases de datos orientadas a confiabilidad. Y eso fue lo que del mensaje que traté de pasar con el aprendizaje en Mar del Norte. Mar del Norte aprendieron a hacer eso, sobre todo después de grandes accidentes, lamentablemente después de grandes accidentes. En Shell, por ejemplo, hubo un caso muy particular asociado, por ejemplo, incluso no fue accidente, pero fue el caso de las estimaciones de reservas y recursos. Eso hizo que inclusive un presidente de Shell tuviese que renunciar y parte de la junta directiva de Shell en un momento dado. Eso hizo que yo no estoy hablando en ese caso de operaciones, pero sí de los datos, por ejemplo, que tú utilizas para hacer las estimaciones de recursos y reservas en un yacimiento, en un campo, que a su vez es la base de la economía, de la decisión económica que tú tomas cuando vas a decir, bueno, yo voy a hacer este mantenimiento en este activo, o voy a cambiar el activo porque ya llegó al final de su vida útil. Todo eso reposa sobre bases de datos de confiabilidad. Por eso yo mencionaba el caso, quizás no lo pasé un poco por rápido, que es el de ORIDA. Eso se llama Offshore Onshore Reliability Database. Es una base de datos que se originó después de estos accidentes a finales de los 80, ese famoso accidente que mencioné del plataforma hotel y del Piper Alpha, y que inclusive se convirtieron en estándares e incluso en regulaciones, es decir, que una empresa que va a operar en Mar del Norte tiene que seguir esas regulaciones. Algo similar pasa en California, también hay algunas operaciones necesitan tener, por ejemplo, bases de datos que demuestren, que puedan demostrar que se conocen las potenciales causas de problemas. Y
Entonces, una vez que tú tienes esas bases de datos diseñadas con base en confiabilidad, entonces viene la magia del Machine Learning, Artificial Intelligence en general. Gracias, José Luis. De nada. Ok, por acá Ronald Oribio dice, atento para la oportunidad de participación. Bueno, si tiene algún comentario o alguna pregunta, por favor, adelante, puede hacerla. Saludos, Ronald. Adelante con tu pregunta o intervención. Claro, posiblemente. Bueno, entonces vamos a cerrar con este último comentario del amigo César Aguilar. Él dice, saludos, totalmente de acuerdo con introducir el factor de riesgo en la evaluación económica. El costo de capital de inversión es más alto. Okay. Gracias por el comentario. Bueno, entonces, con este último comentario hacemos el cierre formal. Nuevamente, les damos un agradecimiento a los asistentes por su interés en este tema en particular y de la misma manera al ingeniero Ortiz por su buena disposición y acompañarnos en esta excelente presentación. Esperamos contar con usted más adelante nuevamente, ingeniero. Muchísimas gracias. Seguro, siempre a la orden. Saludos a todos los colegas, todos los asistentes a esta presentación. Bueno, espero que nos podamos encontrar en el futuro en otros eventos similares. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alvin. Muchas gracias también a todos ustedes los que organizaron el evento. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y hacemos el cierre formal. Hasta la próxima. Hasta luego.